Ahora sí, mis hermanos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Am, la... Ahora sí, qué bonito. Gracias a Dios. Llegó la luz, se hizo la luz, ya apagamos la luz, ya llegó la luz. Gracias, Padre bendito, Señor, por esta mañana que nos permite reunirnos después de este tiempo de adoración, este tiempo en el que preparamos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. No hay otra forma de preparar el corazón, sino cantando y alabando. ¿Por qué? Porque el cantar y alabar conecta tu corazón con tus oídos, con tus ojos, cuando lees la letra, pero sobre todo las letras nos hacen recapacitar en, en el hecho de que si no fuera por Dios, no sé dónde estaríamos. Estas alabanzas, el Salmo 91, el que habita la sombra del Altísimo, morará bajo las alas del Omnipotente, nos da seguridad, nos da confianza, nos da tranquilidad y después cantamos, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Meditaba en esos tres versículos del Salmo 23 y dice, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me harás reposar, junto a aguas de refugio me pastorearás. Y a veces pensamos, nos vamos mentalmente, antes me iba yo a estos en lugares de dedicados pastos, me harás reposar, junto a aguas de reposo, pero el primer versículo es muy importante. Estaba yo cantando la canción y decía, el Señor es mi pastor. Y se repite tres veces, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Sabes, si el Señor es tu pastor y es mi pastor, entonces sí, Él te va a pastorear en pastos delicados que hablan de este sustento diario, ¿no? Junto a aguas de reposo me hará reposar. Habla de esa tranquilidad y seguridad de la que hablaba el Salmo 91, de saber que estamos en Él y con Él. Así es que cuando hay cantos de alabanza y de adoración, tu corazón se ubica, tu mente se ubica, tu yo se ubica, porque pues tenemos que recordar que si no fuera por Dios, ¿dónde estaríamos? Y ese es el principio para poder leer su palabra, ser humildes, ser sencillos, dice humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios, incluso la palabra humillarse delante de Dios o humillarse para quien tiene mucho descanso en sus propias fuerzas, es una palabra que pesa, ¿no? Humillarse, ¿por qué me voy a humillar? Eh, Humillarse delante de Dios, cuando dices humillarse delante de Dios, un corazón orgulloso le cuesta trabajo porque está basado en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus talentos, en su tiempo, en sus riquezas, en su tiempo. Espérame, ahí hay algo importante. No somos eternos. Es un tiempo el que estamos aquí. Y será mejor que hagamos tesoros en el cielo, porque no somos eternos, no vamos a vivir para siempre. Y qué mejor que humillarnos delante de quien nos da y nos ha prometido vida eterna, ¿no? Eh, Ahí en donde empieza a desquebrajarse ese orgullo que está basado en mis propias fuerzas, porque quieras o no, todos vamos a morir. Quieras o no, es un destino normal y natural. El problema es cómo llegamos a ese momento. Y Dios estaba tan interesado en que estuviéramos tranquilos de que ese momento llegara, que dijo, voy pues a preparar lugar para todos ustedes. Juan capítulo 14, ¿no? El Evangelio de Juan. Ah, Así es que ese contraste entre poner los ojos en esta temporalidad y que hincha nuestra cabeza y nuestros corazones, hace a un lado el entender que humillarnos delante de Dios es lo único que vale la pena, humillarse delante de Dios. ¿Y por qué empiezo con esta meditación? Bueno, porque estamos en el capítulo 7 del libro de los Hechos y, y termina la defensa de Esteban, esta defensa en la que pone en orden incluso pone en orden las acusaciones que le hacen a él. En esta capítulo 7, vamos a ver cómo Esteban hace una defensa que llega a hacernos ver
que es necesario humillarnos delante de Dios, porque sin esa humillación nada podemos hacer. Así es que, ¿qué les parece si para comenzar y poner este tiempo en las manos del Señor, oramos? Padre bendito, te doy gracias esta mañana por cada persona que está reunida, cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, Señor, que te pido, Padre bendito, venga de ti, Señor. Que la palabra que hoy escuchemos venga directamente de tu Espíritu Santo y que apunte directamente a nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que laves mis manos, lava mis pensamientos, Señor. Lávame, Señor, lávame este lugar. No porque este lugar sea especial, sino porque tú eres especial, Señor. Señor, tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos, ahí estás tú, Señor, y que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, sino en los corazones de aquellos que te amamos, Señor. Te respetamos, Señor, y exaltamos tu nombre. Yo te pido que estas características estén en el corazón de cada uno de nosotros, humillados delante de ti, reconociendo tu santidad, Señor, y declarando y exaltando tu nombre por sobre todas las cosas, todo el tiempo. Mientras tengamos un aliento de vida, Señor, declaremos que tú eres, Señor, nuestro pastor, nuestro Salvador, oh Señor, nuestra ayuda idónea, nuestro abogado delante de Dios. Y que tú, Señor, nos amaste tanto, Señor, tanto, que moriste por nosotros y cargaste nuestros pecados para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santo, donde está la gran santidad, la pura santidad, la magnífica santidad de Dios Padre Jehová. Y digamos, Señor, Abba Padre. Por eso, Señor, cuando nos reunimos hoy como los domingos, te pido, Señor, que tú nos bendigas y nos guíes a toda verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Ah, es hermoso poder hablar y poder orar, orarle a Dios, porque cuando cierras tus ojos y tu oración está pensando en a quién le estás dirigiendo la oración, tus palabras salen, tus anhelos, tus cargas, y Dios va escuchando esas cosas. Eh, es hermoso aprender, estudiar su palabra e ir descubriendo las cosas maravillosas que hay aquí, como lo que vamos a ver hoy. Saben, estamos estudiando el capítulo 7 del libro de los Hechos. Esta serie o esta pequeña, ya es la tercera parte del capítulo 7, porque son 60 versículos del capítulo 7, y entonces sería, y de hecho 3 prédicas es incluso querer decir que lo estamos cubriendo sería una falta de respeto, ¿no? Porque yo he descubierto que cada versículo, cada palabra tiene un orden correcto, un lugar preciso, y cuando pones atención en cada palabra, en cada oración, vas descubriendo que pudiéramos leer la Biblia toda la vida y no acabaríamos de entender totalmente o de recibir totalmente el mensaje de amor que está escrita en ella. Así es que dividimos esto en 3 y a esta parte le puse por nombre la victoria del primer mártir. La victoria del primer mártir. Bueno, si entendemos que mártir es alguien que sufre por dar testimonio de su fe, alguien que está dispuesto a darlo todo por el testimonio de su fe, y que normalmente cuando decimos mártir es alguien que ha sufrido mucho, y bíblicamente los mártires pues fueron los primeros en morir, en dar su vida por no negar su fe, en dar su vida por no negar el nombre de Jesucristo, el dar su vida por estar conscientes de que Dios es todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser una victoria si va a morir? En las películas normalmente el héroe siempre sale raspado, sale todo dolorido, como la película eh, del Die Hard, ¿no? Siempre le daban una golpiza, siempre le daban una golpiza, y termina todo golpeado, pero victorioso, ¿no? Parece que el mártir no siempre es así, ¿no? Termina aporreado, partido en dos, crucificado, quemado, y, y no se rinde, porque la victoria no está en este mundo. Nuestra victoria no está en este mundo. Nuestra victoria está en Cristo Jesús, que está sentado a la diestra de Dios Padre, de Dios Padre, de Jehová. Ahí está nuestra victoria. Nuestra victoria está en Cristo, no en nuestras obras, sino en lo que Él hizo. Y aquí está Esteban.
en este capítulo 7, defendiendo, haciendo una, ahí va la palabra dominguera, una apología de esas acusaciones, ¿no? Está haciendo un discurso, una defensa muy bien estructurada acerca de 4 acusaciones que le hacen a Esteban. Y voy a hacer un pequeño capítulo, ¿no? Le dicen, un pequeño resumen, perdón. Le dicen en el capítulo 6, versículos 11, lo acusan de blasfemar en contra de Moisés y en contra de Dios. Ahí hay 2 acusaciones, blasfemar en contra de Moisés y en contra de Dios. Y en el versículo 13 están las otras 2, dice, lo acusan de decir cosas blasfemas en contra del lugar santo, o sea, el templo, y en contra de la ley. 4 acusaciones a las cuales Esteban va a argumentarlas y va a defenderse, pero ahí hay algo que me llamó mucho la atención cuando de nuevo estaba leyendo, y te digo, puedes leer y pasar algunas cosas y después vuelves a leer y Dios te habla. 4 acusaciones. Pon atención en cuál es el orden con el que lo acusaron. Primero le dijeron que estaba blasfemando en contra de Moisés y en contra de Dios. Y luego le dijeron que estaba blasfemando en contra del templo y en contra de la ley. Ese es el orden que le pusieron, ¿verdad? Fíjate el orden en el que Esteban hace su defensa. Incluso el orden en el que lo acusan habla de su corazón, habla de dónde están ellos enfocados. Y fíjate, la primera defensa es de Esteban hablando, diciendo, yo no estoy blasfemando en contra de Dios. O sea, pone el orden correcto. A ver, no es primero Moisés y luego Dios, es primero Dios. Así que voy a hablar de la primera. Y vimos que hacía una defensa acerca de no defendiendo a Dios, porque Dios no necesita que lo defiendan, sino defendiendo el hecho de que le decían que él blasfemaba el nombre de Dios, el Dios que ellos conocían, el Dios que ellos mismos amaban. ¿Cuál era este Dios? Bueno, el Dios del Génesis, el Dios en el que después de que Dios había creado el universo, había creado todas las cosas, un día tuvo que deshacer y raír de tajo la humanidad, el diluvio, porque el pecado se había extendido tanto, que esta humanidad que Dios había creado se había multiplicado tanto, que Dios decidió por su propia sabiduría y propia soberanía, escoger un pueblo que fuera ejemplo de lo que Él quiere para la humanidad. Y dice en el versículo 7, empieza diciendo que, bueno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y en la primera imagen, porque ahora quiero que veamos un poco de imágenes, vemos esta estructura, ¿no? Pone en orden y dice, bueno, el Dios de Abraham, este Abraham, que primero se llamaba Abraham y luego se llamó Abraham, porque Dios le cambió el nombre, y Abraham significa padre de muchas naciones. Bueno, si vemos nuestra pantalla, ahorita que podamos hacer, compartir en nuestros teléfonos o aparatos que tengamos, lo que vemos es en esa primera imagen, es esa historia, ¿no? Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, ya está. Este hijo que se llama Isaac, por un lado, es el padre de Jacob, y Jacob es el padre de Israel como nación, porque él es padre de 12 hijos. Uno de esos es José, su hijo José el soñador, que es el que decíamos fue a Egipto, y por su honradez, por su sabiduría, por su eh, sometimiento a Dios, Dios lo exaltó y lo puso en un lugar de privilegio. Y este José llegó a tener tanta capacidad, tanto prestigio, primer ministro de Egipto. Entendamos que Egipto, estamos hablando en tiempos históricos, es el primer imperio, esta gran nación que se extendió y se extendió y se extendió y floreció y trajo mucha ciencia y trajo muchas cosas. Bueno, en ese país de gran riqueza, de grandes tesoros, José, hijo de Abraham, hijo de Isaac, digo, sí, Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a José. Y lo vemos en este lado, ¿no? Ahora, esta imagen nos habla un poco de este otro lado, donde hay, en toda la historia siempre vemos, en toda historia bíblica, vemos cuando el hombre trata de meter las manos en las cosas de Dios, cuando el hombre trata de
hacer sus propios caminos. Wow, siempre vienen grandes problemas, ¿no? Cuando pensamos que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Y ese es el punto que está defendiendo Esteban. Cuando pensamos que podemos hacer las cosas mejor que Dios, cuando ponemos nuestros ojos en lo que vemos y no en lo que, en lo espiritual, en lo santo, terminamos cometiendo errores. Aquí vemos que uh, Sara pensó que Dios se había olvidado, trajo a la esclava y la esclava tuvo un hijo que se llama Ismael y ahí empiezan los grandes problemas mundiales por los que hasta estos días tenemos conflicto, ¿no? Ismael es el, de donde viene, de donde surge el Islam. ¿Por qué? Bueno, porque la promesa de Dios a Abraham, le dijo que en su primer hijo, que tuviera con su esposa Sara, él tendría una descendencia que no la podrían contar como las estrellas del cielo. Y ahí está el detalle, como dice Cantinflas. Dios dijo que el primer hijo que tuviera Abraham con su esposa Sara sería el descendiente. Sara parece que ya era de edad avanzada, pensó que ya no iba a poder, pensó que Dios quiso decir que el primer hijo de Abraham, y como era tradición en esos tiempos, traer a una sirvienta cuando la esposa no era estéril y no podía tener hijos, traer a la sirvienta y que la sirvienta tuviera un hijo y ese hijo lo tomaba la esposa y decía, este es ahora nuestro, como un hijo adoptado, ¿no? En esos tiempos era válido, pero Dios, que es un Dios de milagros, precisamente hizo lo imposible para poder no probar, para que nosotros entendiéramos como seres humanos, para que Abraham y Sara entendieran que en Dios hay poder. Así es que tenían más de 100 años cuando Sara quedó embarazada. Dice la Biblia, si leemos en Éxodo, en Génesis, que ya se había acabado su tiempo de Sara, este tiempo de ser fértil, ya se había terminado. Sin embargo, 100 años tenía cuando tuvo a su hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Entonces tenemos Isaac, judaísmo, donde nace el judaísmo y del judaísmo, bueno, nace el cristianismo. Por si alguna vez te habías preguntado cuáles son las tres grandes religiones del mundo, bueno, está el judaísmo, está el cristianismo y está el islam. Como dato interesante, el islam es más reciente, surgió ahí por el año 400 después de Cristo. Eh, Así es que vamos poniendo en orden las cosas. El judaísmo tiene mucho tiempo. Y de ahí surge el cristianismo hace 2000 años con nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Y el Islam surge ahí por el año 400 con el profeta Mahoma. Bien, entonces empieza a defender. Su primer argumento es, bueno, siguiente pantalla, Abraham tuvo un hijo, Isaac tuvo a Judá, a Jacob, que después se convierte en Judá, y este Jacob tiene 12 hijos, que son lo que se llaman las 12 tribus del pueblo de Israel. Por eso de Jacob viene a Jacob, ahí dice Israel, si te das cuenta, el nombre es Israel porque Dios le cambia el nombre a Jacob. Siempre que Dios encuentra propósito en una persona, le cambia el nombre. En la Biblia lo vemos. A Pedro le cambió el nombre, se llamaba Simón y le cambió el nombre a Pedro. A Saulo de Tarso le cambió el nombre a Pablo. Entonces, cuando viene un propósito de Dios para tu vida, Dios cambia el nombre. Ahora, ¿nos vamos a cambiar el nombre ahora? Bueno, creo que a todos nos ha dado Dios un nuevo nombre. Ahora somos cristianos, somos hijos de Dios, restaurados y tomados como hijos adoptivos a través del sacrificio de Cristo nuestro Señor. Entonces, tenemos un nuevo nombre y ese nombre, un nuevo nombre significa seguidores de Jesucristo. Seguimos a Cristo, somos testigos del sacrificio de nuestro Señor Jesús y alabamos y bendecimos su nombre y siempre estaremos dándole gracias, ¿no? Somos rescatados. El nuevo nombre que tenemos es santo. ¿Y sabes qué significa santo? La palabra santo no significa que no pecas o que eres así de todo el tiempo rezar, no. Santo significa apartado. En este momento tú y yo, que hemos conocido a Cristo y aceptado su sacrificio y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, hemos sido apartados para Jehová en el día último.
¿Cuál es el día último? No ahora que venga el Apocalipsis. El día último es tu día último y mi día último. Hemos sido apartados para que el momento en que yo muera, en que tú mueras, cerremos los ojos aquí e instantáneamente abrimos los ojos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo más hermoso. Así es que Jacob, que ahora se llama Israel, tiene 12 hijos, del cual tiene un hijo que se llama José, que aquí dice el nombre eh, Joseph, ¿no? Hijo de Raquel. De ahí viene dos descendientes y empieza la historia de las 12 tribus. Este ejemplo visual nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Entonces, le estaban acusando de blasfemar contra Dios y dice, no, ese Dios que ustedes profesan, ese Dios que nos da sentido, ese Dios que a nuestros padres les da seguridad y les da identidad, es el Dios al que yo alabo y al que yo sirvo, el Dios de Abraham, padre de todo, padre, sí, es padre de la fe y padre de todas las naciones. Termina haciendo esto y dice, y dicen que blasfemo en contra de Moisés. Bueno, pues este Dios eh, que fue, que escogió a Abraham, del cual vino toda su descendencia, y luego vino José, y José entró a la tierra prometida y había una profecía de que estarían sufriendo por 400 años y después Dios enviaría un libertador. Bueno, sucede ahí, en Egipto. Están 400 años y más o menos a los 400 años dice la Biblia que, según leemos en Efesios, que el pueblo se empezó a multiplicar y que el nuevo faraón que llegó no conocía nada de quién era José, perdón, y como no sabía nada, pues, y vio que la gente empezaba a multiplicarse, los hebreos, pensó que se podían convertir en enemigos, así que fueron y los pusieron en una zona apartada, y en esa zona los pusieron a trabajar y a trabajar y a trabajar, y en la siguiente imagen podemos ver que se convirtieron en esclavos. Y pasaron 400 años sirviendo al pueblo, ¿no? Hacían las figuras, hacían ah, la construcción de las pirámides, ellos fueron los que los ponían a hacer con paja y lodo, hacían eh, tabiques y esos tabiques. Esta fue una época en la que el pueblo de Israel sufrió una, un tiempo de humillación constante, un tiempo en el que sintieron que Dios los había abandonado. De hecho, para el final de los 400 años, cuando surge Moisés, porque déjame decirte, viene el chisme, que este faraón, al final de los tiempos, esos faraones, cuando empezaron a ver que se estaba multiplicando la población, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a acabar. Vamos a dejar que se multipliquen, ¿no? Porque estos son como latinos o algo así, porque se multiplican y se multiplican, deben ser, no sé, o venezolanos o mexicanos, o no sé, pero se multiplican mucho, dijo. Y entonces, ¿qué crees? Esos decretos sangrientos, la Biblia no nos oculta nada, dice que el faraón mandó a eliminar a todos los niños. Le dijo a las parteras, cuando nazca un niño de estos pueblos hebreos, si es niño, lo echan al río, si es niña, la dejan vivir. Uh, y ahí vemos a Moisés, en su Moisés, por eso se llama Moisés, dicen. Vemos a Moisés que es rescatado milagrosamente por obra y mano de Dios, porque Dios tenía ya un plan. Y entonces, aunque es puesto en una cesta, como vemos en la imagen siguiente, en esta cesta, que no es después de la quinta ni antes de la séptima, sino es una cesta de bambú, no una sexta. Entonces, en esta cesta lo pone su mamá, su hermana, perdón, lo pone ahí y lo deja correr. Resulta que Dios preparando las cosas, lo encuentra la hija del faraón y lo cuida como si fuera suyo. Muy interesante esta parte. Dios es perfecto en muchos sentidos. Ayer venía yo, estaba yo haciendo un poco de ejercicio y de repente vino esto a mi mente y digo, ¿cómo es el corazón, no? Dije, ¿fue la esposa o fue la hija? Oh, fue la hija. ¿Y por qué no la esposa? ¿Por qué no fue la esposa la que lo encontró? Yo creo que si hubiera sido la esposa, el faraón hubiera dicho, nada, ¿cómo que te lo encontraste en el río, no? Pero no, fue la hija y no sé tú, pero yo, mis nietos son lo más increíble. Así es que lo encontró en la cesta la hija del faraón y el faraón lo recibió porque su hija estaba adoptando un niño
y lo recibió con mucho amor. Entonces, parece que al ser recibido dentro del el palacio del faraón, pues, ¿qué crees? Moisés fue capacitado, porque vivía como hijo de la hija del faraón, fue entrenado, capacitado en muchos sentidos a nivel de un rey. En esos tiempos, les decía a mis hermanos, en esos tiempos los príncipes y los reyes no eran los que estaban atrás de una batalla, eran los que estaban al frente. Normalmente los reyes y los príncipes eran los que, o los reyes eran los que tomaban decisiones acerca de cuestiones difíciles, tanto individuales como generales. Entonces, un rey tenía que tener mucha sabiduría, tenía que tener una destreza física, tenía que tener un entrenamiento fuerte porque era el que iba al frente de la batalla. Pues Moisés era eso. Moisés había sido entrenado y capacitado y había estudiado en la casa del faraón. Esto me habla a mí personalmente de que cuando Dios llama a una persona, Dios la prepara para su propósito. Dios la prepara para su propósito. Y entonces Moisés no sabía cuál era su propósito hasta que va al pueblo y entonces encuentra con que eh, está defendiendo Esteban su punto y dice, este Moisés es ese descendiente que Dios había profetizado que iba a rescatar al pueblo. Ahora, hace énfasis y empieza a hacer una énfasis en el hecho de que siempre ha habido por parte del pueblo de Israel, los hebreos, un rechazo por, por los enviados de parte de Dios. Si había blasfemia, si había rechazo, siempre ha sido del pueblo hebreo. Y la historia está ahí, ¿no? Moisés hace la obra que Dios le pide, que Dios le ordena, viene, se encuentra en una zarza ardiendo, como vemos en la figura siguiente, y en esta zarza, que tiene muchos símbolos, muchas cosas que hablar, bueno, ahí se encuentra, Dios lo encuentra, y Moisés se encuentra con Dios y Dios le dice, este lugar es santo, ven porque te voy a dar una misión muy importante, quiero que rescates a mi pueblo. Moisés pone algunas excusas porque han pasado 40 años desde que Moisés, queriendo ser el caudillo, golpea y mata a un efesio que estaba maltratando a un esclavo hebreo. Él, con su fuerza y con sus pensamientos, lo mata pensando él que el pueblo lo iba a ver como el rescate, ¿no? El caudillo. Y es ahí donde vemos que cuando un ser humano, aunque tenga muchas capacidades, depende de sus fuerzas, las cosas no salen bien. Porque él pensando que con todo lo que sabía, con su prestigio de venir de la casa del faraón, su propio pueblo lo iba a recibir y aplaudir y abrazar. Y no, resulta que le dicen, ¿tú quién eres? ¿Quién te dijo que tú eres nuestro rescatador, nuestro defensa? Así es que lo acusan, le recuerdan el asesinato, Moisés sale huyendo, 40 años en el desierto, pero Dios en esos 40 años parece que lo hace bajar la guardia y dejar de pensar en sus fortalezas, en sus cualidades personales, y lo humilla de tal manera que cuando lo ve en la zarza ardiendo, Moisés, que es temeroso de Dios, escucha la voz de Dios, recibe el mensaje y hace lo siguiente. En la siguiente pantalla vemos cómo eh, después de que Dios, usando a Moisés, rescata a su pueblo a través de 10 plagas y abriendo el mar y abriendo muchas cosas, el pueblo de Israel, este pueblo hebreo, vuelve otra vez a poner sus ojos en el hombre, a poner sus ojos en este mundo y dicen, bueno, Moisés, ¿quién sabe dónde habrá ido? ¿No? Este Moisés que es el caudillo que nos ha sacado de Egipto, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Porque subió al monte, dijo que iba a hablar con Dios, pero ya lleva varios días y no regresa. Se me hace que ya no regresa de nuevo. Otra vez el pueblo blasfemando la obra de Dios, blasfemando la instrucción de Dios por parte de Moisés, cuando les dijo Moisés, esperen aquí que voy a volver, voy a subir y hablar con Dios. Entonces, estos se desesperan,
humanamente, a veces no vemos la respuesta de Dios y otra vez como Sara queremos hacer nuestras propias eh, obras, ¿no? Pero en este caso empieza ya la degradación del pueblo, porque en el caso de Sara dijo, bueno, pues que va a poner a la sirvienta y así cumplimos la promesa. En el caso aquí del pueblo hebreo, cuando Moisés sube la montaña, el pueblo dice que vuelve, en sus corazones vuelve a Egipto. ¿Qué quiere decir? Le pidieron a- al, le pidieron a Aarón que les hiciera ídolos, porque ya había ido a Egipto y digo, había subido Moisés a la montaña y no sabían qué le había pasado, así es que en ese momento, ¿sabes qué? No sabes qué le pasó, eh, ¿por qué no hacemos algo para alabar a Dios, ¿no? Para que podamos tener una forma de darle gracia y exaltación a Dios. ¿Y qué crees? Le piden que les haga unos ídolos. O sea, su corazón regresó a las tradiciones de Egipto. Ellos veían que los egipcios tenían ídolos, tenían símbolos y regresan. Pero, ¿quién manipula a las masas? Alguien que está buscando su propio interés. Hacen un becerro de oro, que significa un Dios que ellos pueden construir, que ellos pueden dominar, incluso que es menor, ¿no? El becerro o un toro, pues, ¿qué puede pensar? Pero lo exaltan poniendo una imagen. Ponen un Dios al que ellos pueden dominar. Y luego dice que también traen la estrella que adoraban los egipcios y ponen una estrella para exaltarla, eh, también para adorarla. Una estrella, un Dios que está tan lejos que Él puede hacer por ellos, ¿no? Y seguimos con la siguiente imagen. Entonces, Moisés, para esto, cuando termina de hacer la defensa de que no está blasfemando en contra de Moisés, deja muy claro que Moisés, al que ellos también respetaban, este Moisés que lo sacó de Egipto era un enviado de Dios al que había que respetar y reconocer como eso, como un profeta. Entonces, hace su defensa de que yo no estoy blasfemando en contra de Moisés. De hecho, Moisés fue escogido por Dios para darnos palabras de vida que trajo Moisés en estos mandamientos. Y de ahí pasa entonces Esteban a hacer la defensa de la tercera acusación en orden. ¿Se acuerdan que ellos habían dicho que blasfemó en contra de Moisés y en contra de Dios? Bueno, Esteban ordena y primero hace su defensa de que no está blasfemando en contra de Dios, después hace su defensa de que no está blasfemando en contra de Moisés, y ahora hay otras dos acusaciones. Dice, hace blasfemias en contra del templo y en contra de la ley. Bueno, Esteban pone en orden y hace la defensa primero de la ley. ¿Qué es la ley? Bueno, pues es palabras de vida que Dios había dado a Moisés para que el pueblo tuviera una guía de cómo ser representantes de Dios en la tierra. La ley es la moral de Dios y es la moral con la que el pueblo de Israel debía de, de vivir, ¿no? Adorar a Dios, un solo Dios, no robar, no matar, no codiciar, no adulterar, todas esas cosas que son 10 mandamientos que, que cuando el hombre empieza a cuestionar qué tanto es tantito, es porque el hombre quiere pecar, o sea, quiere acercarse al precipicio, quiere correr el riesgo, pero no caer. Y entonces empiezan a preguntar cuando dicen no robar, ¿es no robar así o no robar así? O sea, ¿cómo es no robar? Así es que eh, los líderes, los padres, los eh, ancianos, tuvieron que hacer muchas enmiendas a la ley. Una enmienda es una explicación al artículo 1, bueno, una explicación a la explicación del artículo 1, bueno, una explicación a la explicación entonces empiezan a crear 600 y tantas reglas. Para entonces, esta ley a la que ellos dicen que está blasfemando, Esteban la pone en orden y dice, son palabras de vida, son palabras no que nos dan salvación, pero son palabras que nos dicen cómo le gusta a Dios, cómo Dios quiere, cómo le agrada a Dios que vivamos entre nosotros y que seamos un pueblo que representa el amor de Dios. Hasta ahí me quedé la semana pasada y para terminar esta última etapa,
hace la defensa del templo. Y aquí dame los siguientes 15 minutos solo para explicarte lo que Dios me habló. ¿Te acuerdas que oré al principio por este orgullo y por esta vanidad? Y que tenemos que humillarnos delante de Dios y que simplemente la palabra humillarse representa algo que duele cuando el orgullo es el que reina en el corazón. Bueno, pues cuando empieza a hacer la defensa del templo, y voy a leerte en Esteban, capítulo 7, versículo 44. Es más, déjame decirte algo. ¿Tienes apuntes? Apunta esto. Las cuatro acusaciones están en tu Biblia. En la primera, la blasfemia en contra de Dios, la puedes encontrar, la defensa, en el capítulo 7, versículos del 1 al 17. Cuando hace su defensa acerca de la blasfemia en contra de Moisés, él hace su defensa en el capítulo 7, versículos del 18 al 37. Cuando hace su defensa en contra de la blasfemia de la ley, está en el capítulo 7, versículos del 38 al 43. Y ahorita va a ser la defensa acerca de esa blasfemia en contra del templo, del versículo 44 al 50. Y aquí vamos a comenzar. Dice el versículo 44, y tuvieron nuestros padres el tabernáculo, el testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, y lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, la cual les dio Dios, arrojó de la presencia a de la presencia de nuestros padres a sus enemigos hasta el día de David. David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano de hombre, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es mi estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hice con mi mano todas estas cosas? El templo. ¿Qué es lo que les está diciendo? Está hablando de este templo que empezó como algo portátil. En el desierto Dios le dijo a Moisés, hazme un lugar especial donde vengan a adorarme, a hacer sacrificios. Y este mismo templo que eran con carpas, llegaban y se movían a un lugar, ponían el templo, que eran las carpas, un lugar grande, luego un lugar intermedio y luego un lugar santísimo, lo construían. Esto pues tiene mucho que ver con el hacer y preparar un espacio personal para acercarte a Dios. No hacer un lugar, un templo, sino a preparar tu corazón, a dejar de hacer cosas para estar delante de Dios. Fíjate, hacían ese templo, el pueblo del el levita, y lo desarmaban, caminaban otro tiempo en el desierto, decía Dios en qué momento tenían que detenerse, se detenían, y lo primero que hacían antes de armar sus casas de campaña, donde vivían, era a construir el templo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de que hagas tu obra, antes de que te preocupes por dónde vivir, por dónde dormir, por dónde descansar, preocúpate por buscar a Dios, buscar de Dios. Por eso todas tus obras siempre debemos ponerlas delante de Dios, ¿no? Señor, voy a empezar a trabajar, ayúdame, bendice mis manos, bendice mi mente, bendice mi boca, no sé con qué trabajas, pero pídele a Dios o sea, tómate un tiempo para prepararte para que antes de que empieces a construir para ti, construyas algo en tu corazón para el Señor. Construyas algo en tu corazón. Escucha las palabras, en tu corazón. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, el ser humano, y vemos lo que está diciendo aquí Esteban, les está diciendo que ese templo que Dios le dio a sus padres, que es santo, llegó a ser el objeto de su orgullo, ¿no? Eh, Fue en un principio una forma de
estabilizar al pueblo y de guiarlo, ¿no? Después fue el principio de su defensa, porque dice que cuando entraban con el arca del pacto, los pueblos enemigos eran abatidos por la fuerza de Dios. Cuando llegan a un lugar y David ya es el rey, Dios dice que David tenía un corazón de acuerdo al Señor, así es que quiere en agradecimiento construirle un lugar, pero Dios le dice, no puedes construirme tú un templo porque tienes las manos manchadas de sangre. Eso lo podemos leer ahí en Primera Reyes. Así es que es el hijo de David, Salomón, el que le construye un templo. Este Salomón tiene muchas cosas, pero no me quiero alargar. Salomón tiene un encuentro con Dios y Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que yo te dé? Y en vez de pedir riquezas y oro, dice, solo quiero sabiduría. Y Dios le concede la sabiduría, ¿no? De hecho, se conoce a Salomón como el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Y en su sabiduría él construye un templo de gran magnificencia, pero un templo de magnificencia porque tiene sentido de agradar a Dios. Este templo se convirtió después en el símbolo de las manos del hombre, de la fuerza del hombre, del orgullo del hombre, de tal manera que cuando nuestro Señor Jesús llegó, ellos engrandecían, los sacerdotes, el pueblo en general, se engrandecían del gran templo que habían logrado. Sin embargo, Dios dijo, nuestro Señor Jesús dijo, este templo en 3 días será derribado. Y yo lo puedo construir en el templo donde habita Dios, dice, será destruido en 3 días, pero yo lo puedo levantar de nuevo. Él no se refería al templo hecho por manos de hombres, sino a él mismo. Ahora, a la profecía de que el templo no quedaría piedra sobre piedra, se cumplió 70 años después de nuestro Señor Jesús. El templo fue destruido. Así es que cuando les está hablando del templo, les está terminando de decir, han perdido el foco. Defienden a Moisés antes que Dios y establece que Dios debe ser primero por sobre todas las cosas. Reconoce a Moisés como profeta y luego dice, defiende el templo antes que la ley. La ley es más que el templo porque la ley es la forma en la que Dios quiere que vivamos constantemente. El templo para ellos representa el lugar donde de santidad. Es como cuando vas a la iglesia el domingo, oh hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ah, oh sí. Oh, ¿cómo está la familia? Todos ahí somos hermanos, la vela cansada, nos queremos, nos amamos, todo. Pero el resto de la semana vivimos como todos, ¿no? Aquí en la santidad se nos acaba casi en la siguiente esquina saliendo de la iglesia. El primero que nos da un cerrón, se nos acaba la santidad y le recordamos todo. Eso es lo que representaba el templo para el pueblo de Israel y para los sacerdotes. El lugar donde, como mágicamente, se convertían en santos. Mientras que cuando estaban fuera eran orgullosos, eran petulantes, pedían un lugar, había esto de estratos sociales. En la vida diaria del pueblo de Israel había ricos, pobres, pecadores. Era tan horrible la forma de pensar de los sacerdotes y era la que enseñaban al pueblo, que un sacerdote, por ejemplo, oraba, Señor, gracias porque no me hiciste gentil. O sea, si gentil es aquel que no es judío. Entonces ellos se sentían el pueblo escogido de Dios. Oh, somos el pueblo escogido. Y oraban así, Señor, gracias porque no me hiciste gentil, ¿no? Y decían, a los gentiles decían, como este perro. Ellos en sus oraciones, fíjate qué tan orgullo tan. Delante de Dios le llamaban perro a otro ser humano. Y peor tantito, ¿no? Decían que no me hiciste como este perro, ni me hiciste mujer. O sea, en el templo ellos eran la gran cosa. Ellos se convertían en, la Coca-Cola, la última Coca-Cola del mundo. Mientras que afuera había todas esas luchas, ¿no? Te digo que había posiciones económicas, abusos, comercio. No llegó nuestro Señor Jesús y volteó las mesas de los cambistas en el templo porque ya habían convertido eso en un negocio. El espacio donde hacían los cambios es el espacio, era fuera del templo, donde vas a entrar al templo, pero ¿qué crees tu animalito? Etcétera, etcétera. Entonces, fuera del templo era un caos. Fuera del templo era un caos. Y la ley era más importante que el templo, porque la ley
nos enseña a cómo vivir diariamente. La ley vivida de forma que agrade a Dios se convierte en un estilo de vida que debe reflejar el amor, la santidad y la adoración a nuestro Señor. La ley no puede ser tampoco convertida en un legalismo acusador, porque entonces se convierte en otra cosa que no fue hecha. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es amarlo, es respetarlo, es si ha caído, es levantarlo, es no verlo como menos, es la ley de Dios, esta ley real que incluso cuando le dijeron, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Jesús dijo, solo hay dos, bueno, hay uno, o sea, no, es que, no dijo así como yo, bueno, hay dos, no, bueno, uno, no, él dijo claramente. El que se confunde soy yo. Jesús dijo, el mandamiento más grande es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, y si hay un segundo, es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos no puede haber ni abuso de autoridad, ni niveles de estratos sociales, ni discriminación, ni burla, ni acusaciones. Lo único que puede haber es restauración. Es amar a Dios por sobre todas las cosas, es entender a Dios como el que nos puede ver tan profundamente que tus pensamientos más oscuros y más secretos, Él los puede ver. Que tus acciones más secretas, esas donde dices tú que te escondiste y que nadie supo, ¿qué crees? Dios estuvo ahí. Que ese Dios que es capaz de convertir un alma oscura y lavar un pecado que está pestoso y transformar un corazón que es rojo como el carmesí, blanco como la nieve, ese Dios es el mismo Dios que te recuerda todos los días que de tal, que de la misma forma que Él te ame, ama a tu prójimo. La ley es un estilo de vida. El templo es solo un lugar de reunión, solo un lugar donde dice esta profecía de Isaac. Esta profecía está en el capítulo 63, versículo 10 del libro de Isaac. El cielo es mi trono, dice el Señor. El cielo es mi trono. Ese vasto universo es el trono de Dios. Él habita en un lugar tan por encima de nuestras expectativas. Y la tierra es el estrado de mis pies, es donde Él descansa, es el estrado, la tierra, este mundo que todavía seguimos descubriendo cosas increíbles porque es tan inmenso que pensamos que todo lo conocemos, pero todavía hay lugares y cosas que no hemos descubierto. O sea, ya fuimos a la luna, dice, ¿no? El hombre ya fue a la luna, pero no hemos llegado ni al fondo del mar. O sea, hay cosas que no hemos descubierto. Bueno, este mundo tan inmenso es el estrado de los pies de Dios. Si es el estrado de los pies de Dios, si Dios es tan inmenso, la pregunta que viene es, ¿qué casa me vas a edificar? Dice el Señor. O sea, ¿qué casa me vas a edificar donde quepa Dios? Por favor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Dónde quieres que Dios descanse? Si la tierra es solo el estrado de sus pies, y te recuerden, nos recuerden esa profecía, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? O sea, ¿no Dios creó todo? ¿Qué le puedes dar a Dios si todo es de Dios? ¿Qué le podemos construir a Dios? Por eso, cuando los templos son así majestuosos y llenos de oro, lo único que representan es el orgullo humano. Es, son el símbolo del orgullo, de la vanidad, son el símbolo del poder que pueden tener a través de la fe. Todo templo que tiene esas características de riqueza, de abundancia, los que las construyen, lo único que están diciendo es, mira lo que yo puedo construir con mis manos. Miren lo que podemos hacer con nuestras propias manos. De tal manera que incluso estaban oprimidos por el pueblo romano, pero su orgullo era el templo. O sea, sufrían como esclavos, pero su orgullo era el templo. Un templo que tenía oro y tenía piedras preciosas y tenía maderas lujosas y todo eso, eh, su orgullo era el templo. Nadie podía tocar el templo. Y Roma
Roma, déjame decirte que fue un imperio muy conveniente, porque Roma no llegaba y destruía las cosas, ¿no? Como otros imperios. Roma llegaba y hacía como acuerdos. Ok, eso es lo que tienes como sagrado. Ok, te lo voy a dejar mientras me pagues los impuestos, ¿no? Y entonces, sí, había un ejército que los dominaba y todo, pero les dejaba ciertas cosas que le daban valor a ese pueblo, a esa cultura. Así es que el pueblo judío tenía el mismo arreglo. Ok, estamos oprimidos, pero el templo es el templo. Y eso era orgullo de sus cosas. Entonces, Esteban les recuerda, primero, que Moisés no es más grande que Dios. Debían poner a Dios por sobre todas las cosas. Debían reconocer que Moisés era un profeta enviado de Dios, al cual habían rechazado como a tantos otros profetas habían estado rechazando. Cuando un profeta venía y hablaba de parte de Dios, era rechazado, porque no querían oír lo que Dios tenía que decirles. Y un profeta venía y decía, arrepiéntanse. Si el pueblo se arrepentía, venía una bendición de Dios, pero de cuando en cuando había profetas a los que no les gustaba mucho que lo que decían y los apedreaban, los mataban, los perseguían, etcétera, etcétera. Era una historia continua de rechazo a los profetas y Esteban le está diciendo, el primer profeta en ese sentido es Moisés. Así es que no estoy hablando en contra de Moisés. Después ordena también las cosas. Este templo es símbolo de tu orgullo. La ley debe ser la forma de vivir, la forma de relacionarnos. Si tú pones más énfasis en tus logros, en tus títulos, en tus riquezas, en tus capacidades, en tu sabiduría, en tu carro, oh, qué casa tengo, si eso te da sentido, si eso te da lugar, estás haciendo lo mismo que hacían los sacerdotes. Le estás dando más peso a lo que tú puedes lograr que a lo que Dios te puede dar. Y cuando tú empiezas a poner más énfasis en tus logros, en tus prestigios, en tus títulos, en tu riqueza, el corazón se pone muy difícil. ¿Podemos pasar a la siguiente pantalla? Que nos habíamos quedado con esa. Eh, la siguiente pantalla, ahí está la adoración que hace el pueblo. Después de esta adoración, que es un gran peligro. Ahí vemos el becerrito de oro que estuvo en las Olimpiadas. De nuevo, regresar a negar a Dios y querer hacer símbolos, etcétera, etcétera. Siguiente pantalla, porque ya hasta me da no sé qué hablar de la idolatría. El pueblo se hace idólatra y a estos que idolatraban, Dios los acabó. Después Dios les da unas instrucciones para hacer un templo, un lugar que les sirviera de guía. Ahora, ¿Dios necesitaba un templo? No. El pueblo necesitaba de un lugar, de una guía. Físicamente necesitaban, como seres humanos, algo que los guiara. Y entonces ahí tienen el arca, y el arca era el lugar donde en esos tiempos se dice que el poder de Dios estaba ahí, se manifestaba. Cuando venían con esta arca y entraban a un pueblo enemigo, hay relatos en la Biblia que dice cómo el pueblo era repelido, ¿no? Los fariseos, eh, los, los cananeos y todos esos pueblos que fueron enemigos de Israel fueron abatidos simplemente porque venían el arca con ellos. Y los demás pueblos sabían que había poder de Dios en ese instrumento. Después, ese mismo instrumento que representa el poder de Dios, ¿qué crees? Lo quieren poner en un lugar especial, ¿no? Siguiente imagen, dijimos el templo. Aquí está el templo. Fíjate, esta es una imagen de la magnificencia del templo. Es una imagen imaginada, ¿no? De acuerdo a las descripciones históricas, no solo de la Biblia, pero datos históricos. Era un lugar eh, ostentoso, fastuoso, ¿no? Cuando te digo que estaba lleno de oro por todas partes, bueno, déjame decirte que según las crónicas de Josefo, un escritor, historiador, dice que a los 70 años, por órdenes del Imperio Romano, este lugar es destruido en una invasión. Ahora, ¿por qué no quedó piedra sobre piedra? Bueno, primero porque estaba lleno de maderas preciosas y al incendiarlo, las cosas que eran de oro
se derritieron, de tal manera que el oro entró en las fisuras entre piedra y piedra. Y entonces, estos que estaban destruyendo el templo, para sacar el oro, pues tenían que quitar las piedras o derribar las piedras para sacar lo que estaba de oro. No era tantito, era oro en grandes cantidades. Por eso dice la Biblia que no quedó piedra sobre piedra. Lo mismo que profetizó nuestro Señor Jesús. Bueno, este templo que era majestuoso queda destruido. Y la siguiente imagen habla del resumen que hace, de la acusación que ahora Esteban les hace en el versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51, dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistes siempre al Espíritu Santo, como nuestros padres, así también ustedes. Duros de cerviz. Déjame decirte que esto es fuerte. E incircuncisos de corazón y de oídos. El ser circuncidado era el pacto que Dios hizo con Abraham y lo tomaban tan en cuenta que todo judío era circuncidado al octavo día de nacido. Eso era la señal de que era un judío de nacimiento, pero se había convertido simplemente en una señal. Les faltaba la circuncisión, el pacto de corazón con Dios. Y les dice incircuncisos de corazón. Te voy a contar un secreto. Una vez oí una prédica acerca de la cerviz, ¿no? Esto de duros de cerviz. Y el que estaba predicando, no quiero decir quién, y no acuso a nada, simplemente decía que la cerviz era esta parte, ¿no? Cuando estás así como haciendo un gesto, y que Dios viene a quebrantar esa cerviz, porque esa cerviz normalmente se hace cuando no entiendo o, no, o me enojo de lo que me dicen, y, y yo me fui con esa idea, ¿no? De que tengo que estar así cuando vengo a buscar a Dios, ¿no? Porque no me quebrante la cerviz, porque yo me imaginé, ¿te acuerdas esa predica que era un golpe en la mente? No sé qué me imaginé. Por eso es bueno estudiar. Por eso no te creas lo que todos te dicen, ni incluso no creas lo que yo te digo. Revísalo en la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es la cerviz? Bueno, esta imagen ves a un hombre que está así, ¿no? Y esa es la representación del orgullo, ¿no? O sea, cuando tú ves a una persona así, ¿qué dices? "Ah, yo, o sea, mis fuerzas, yo lo logré. Orgullo, orgullo, orgullo." Bueno, duro de cerviz la cerviz es tres vértebras que están acá en el cuello. Esas son la cerviz. Cuando dice duro de cerviz, quiere decir que una persona que tiene esto muy duro, le cuesta trabajo hacer esto, agachar la cabeza, humillarse. Por eso les dice duro de cerviz, porque humillarse delante de Dios les cuesta trabajo porque han estado tanto tiempo diciendo nosotros hemos logrado esto, nosotros somos los maestros de la ley, nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos, nosotros. Y esta imagen me recordó un poco al ser humano del tiempo actual. Este Esteban está hablándonos a todos, ¿no? Todos hemos hecho nuestros propios templos, todos hemos quitado a Dios, bueno, no todos, perdón. El mundo, eh, algunos, no todos, eh, hacen un lado a Dios, ¿no? Y ponen personas antes que a Dios, porque una persona le pueden encontrar errores, ¿no? A una persona le pueden encontrar defectos. Entonces, es mejor compararnos y exaltar seres humanos antes que a Dios, ¿no? Por eso estos falsos profetas, estos falsos mesías, estos falsos maestros, tienen también éxito dentro del pueblo porque a final de cuentas son seres humanos. Y si se trata de comparación, pues de humano a humano, de persona a persona, siempre va a haber uno mayor o uno menor. Pero compararnos con Dios, wow, ahí sí, nadie puede decir. Por eso nos cuesta trabajo voltear y compararnos con el ser humano. Siempre estamos diciendo yo, yo. Pero delante de Dios no queremos humillarnos. Entre nosotros podemos decir yo y levantar la cabeza y andar así. Pero delante de Dios, ¿quién pudiera decirle a Dios, yo puedo solo? ¿Quién en su sano juicio es capaz de decir que Dios no existe? ¿Quién en su sano juicio puede decir que puede hacer las cosas mejor que Dios? Para empezar.
todo tu dinero, todas tus riquezas, todos tus títulos, todos tus triunfos, toda tu fama, no te va a dar un día más de vida. Por ahí debería empezar nuestra realidad. No somos eternos. Dios es eterno. No somos completamente sabios. Dios es completamente sabio. ¿En dónde nos podemos parar así delante de Dios y decirle, mira lo que he hecho? ¿No es ese una imagen grotesca cuando Dios les dice duros de cerviz? Es necesario que Dios nos quiebre esa cerviz. Ahora, quebrar esas vértebras es doloroso, pero qué cansado de ser así todo el tiempo con la cabeza arriba. Dios, en este mensaje, les está hablando Esteban a los fariseos, a los que lo están acusando, y les da una serie de acusaciones donde demuestra a Esteban lo equivocados que estaban. Y entonces viene la gran respuesta de estos hombres. ¿Qué hacen aquellos que no quieren reconocer a Dios cuando Dios les está hablando? Se violentan. Se violentan, se enojan, porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. Ahora, nos podemos defender entre nosotros. Si alguien me dice que está mal, yo puedo argumentar y decir a una persona, y pudiéramos ahí poner muchos ejemplos. Pero si es Dios el que te está diciendo, andas mal, chavo. No, así me dice Dios. Andas mal, chavito. No, tampoco dice así. Andas mal, hijo. No es por ahí. Cuando Dios te está hablando, y sabes cuando Dios te está hablando, no argumentes con Dios. No argumentes con Dios. Porque si no argumentas, vas a escuchar la voz de Dios. Vas a escuchar su voz amorosa que te dice, te perdono. Ven, te quiero abrazar, hijo, hija. Quiero estar contigo. Y vas a escuchar su voz y entonces vas a empezar a disfrutar de la paz y del gozo. Pero si no escuchas la voz de Dios y empiezas a molestarte, fíjate lo que sucede. Versículo 52. Esa imagen la podemos cambiar. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Aquí les está diciendo eso. ¿Por qué, eh, ¿por qué se han vuelto contra los profetas? ¿Por qué todo el tiempo han estado persiguiendo al que les habla de parte de Dios? Y ahí Esteban les está hablando de parte de Dios. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Se enfurecían y crujían los dientes contra él. Dice en una parte que el lugar del crujir de dientes es el lugar de desesperación por no haber recibido a Cristo, pero también el crujir de dientes también es un enojo. O sea, hay dos partes de quien va a estar en el lago de fuego. El crujir de dientes, dice, es ese lugar donde la gente va a estar enojada porque les tocó un lugar al que según ellos no merecían ir o no debían ir o no tenían por qué ir. Bueno, pues el crujir de dientes, el lugar de fuego, es aquel lugar al que va aquel que no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, aquel que no reconoce a Dios Padre Jehová como creador de todas las cosas, como creador del universo. Aquel que no quiere aceptar eso, cuando venga la realidad, lo único que va a producir en él, en ella, es enojo. Ese enojo que siente una persona cuando les hablas de Dios, ese enojo es ese enojo que ahorita hay tiempo de acabar. Que en esta vida, mientras estás vivo, puedes dejar de pensar en molestia y enojo cuando te hablan de Dios. Wow, tuvimos una experiencia, mi esposa y yo, de una vez que había una vecina, este, no sé qué tenía en el corazón, no sé qué tenía en el corazón, pero siempre estaba molesta, siempre estaba peleando, siempre estaba. Llegamos aquí a vivir y era así como que, wow, era una carga, estuvimos orando por eso. Un día mi esposa sale bien contenta porque íbamos a la iglesia, salió en un domingo soleado,
Ella salió con su vestido largo, bien peinadita, con su Biblia en la mano, llena de amor y llena de alegría, ¿no? Y en ese momento iba saliendo la vecina y mi esposa la vio y le dijo, ah, Dios la bendiga. No te puedo decir cómo le contestó la señora, pero le recordó a su mamacita de mi esposa, nada más porque le dijo Dios la bendiga. Y digo, wow, ¿es en serio? O sea, Dios te bendiga, ¿qué tiene de malo? Pues la señora se enojó y le recordó a su mamá, así de grito, ¿eh? No, no así le gritó a mi esposa. Y mi esposa, pues, sigo alegre, ¿no? Porque iba a la iglesia, pero... Y dice que el hablar, dice, oyendo estas cosas, versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían de dientes. El contraste a esto, dice, pero, o sea, el contraste. Mientras ellos se enfurecían, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mientras el hombre, el ser humano, se enoja contra Dios, mientras al ver que Dios es una realidad y que eh, el ser humano en estos tiempos quiere ver a Dios muy lejos o quiere pensar que no existe Dios para poder hacer sus obras, ¿no? Y no les digas que oremos, porque no podemos orar. No les digas de Jesucristo porque estás invadiendo su privacidad y su libertad de culto y no sé qué. No les digas a grupos específicos que Cristo los ama y que deben dejar el pecado porque, pero el que está puesto sus ojos en Dios ve las cosas diferentes. Cuando tus ojos y tu mente están puestas en Dios, sí vemos el pecado y sentimos dolor, pero, pero nuestra seguridad está en el cielo, donde tenemos una imagen clara porque la Biblia te ha enseñado y te ha explicado y has aprendido que el cielo es real, que el reino de Dios es real, que no es una fantasía ni es un cuento de hadas, que es real. Esteban veía esas cosas en el momento cumbre de su dolor. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, aparte, se taparon los ojos. No quiero oír más. ¿Nunca has oído esas palabras? No, ya no me hables de tu Dios, ya no me hables de tu Cristo. Wow. Y echándole fuera de la ciudad, lo aprendieron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjate, dice los detalles que dice la Biblia, ¿no? Dice, se quitaban sus ropas y las pusieron junto a los pies de un joven llamado Saulo. Y se quitaron sus ropas porque les estorbaba. Acuérdate que son túnicas. Entonces, me imagino que hasta para agarrar las piedras les estorbaban. O sea, se pusieron cómodos para poder cumplir el deseo de enojo que había en su corazón. Se quitaron sus ropas, perdieron la decencia, perdieron la decencia, perdieron la dignidad, perdieron la postura, perdieron su posición. Un sacerdote quitándose las prendas para poder apedrear mejor. Habla de ese momento en el que una persona es capaz, las personas que no conocen de Cristo y tú y yo no conocíamos antes al Señor, cuando no lo conocíamos, éramos capaces de perder incluso la dignidad, este, para ir en contra de Dios y hacer cosas y hacer actos irreprochables, irreprobables, con tal de acabar la voz que te dice estás mal. Los vicios, las pasiones, las drogas, no son otra cosa más que eso. Perder la dignidad para tapar los oídos, como dice aquí, se taparon los oídos y no querer oír lo que es verdad y lo que es cierto. A veces cuando leo esas cosas, y que bueno, que todavía las recuerdo porque eso me humilla siempre delante de Dios. Recuerdo cuando andábamos mal o andaba yo mal. Haces cosas que dices, te rías de cosas. Tss. Los chistes que hacía yo hice chistes de nuestro Señor Jesús que ahora me da mucho dolor y mucha pena, ¿no? Pero si piensas un poco cuando oyes al mundo de qué se ríe, de qué se burla, ¿no? Esta farándula que hicieron en Brasil de la Pasión de Cristo hace el año pasado, hace 2 años, eh,
No sé otra cosa, o sea, ve lo que está pasando en el mundo. Cómo la burla a las cosas de Dios ha sido tan grotesca que han perdido toda dignidad, ¿no? Lo vemos en Brasil, en esa farándula, lo vimos ahora en las Olimpiadas, lo vemos todo el tiempo, cuando hay burla hacia las cosas del Señor. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Te burlas de Dios? ¿Te burlas de la palabra de Dios? ¿Te estás burlando de Dios? Digo, ¿crees que te puedes burlar y jugar con Dios? ¿Crees que pudieras engañar a Dios? Por eso cambiaron los órdenes, ¿eh? Porque al cambiar el orden de prioridad en tu corazón y en el corazón de las personas, hay excusa y hay descabrajamiento. A Dios no lo puedes engañar. A Dios no le podemos mentir. Pero esos hombres querían destruir el mensaje de amor y de salvación. Y por eso apedrearon a José. ¿Quieres ver lo que es un mártir? Mira, ahí empezó la historia. Esteban fue el primer mártir, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y me imagino lo que es la morir apedreado. O sea, esto no es un relato de fábulas. Son relatos históricos que están en la Biblia, pero que también los puedes leer en documentos. Documentos históricos hablan de que en la persecución, esos son algunos ejemplos. ¿Sabes que algunos cristianos les ponían brea y les prendían fuego para alumbrar la noche, como si fueran antorchas humanas? Esto de que los echaban al pozo de los leones y los leones se los comían y los desgarraban, hombres, mujeres, niños. Su fe en Cristo tenía que ser muy fuerte, muy, muy afirmada, tan fuerte que no negaban su fe en este momento. Esos mártires de los primeros tiempos de la primera iglesia son los que han dado el fundamento para permanecer predicando el Evangelio. Porque si alguien tuvo el valor de morir de esta manera y no negar su fe, algo tiene que haber de verdad. Algo tiene que haber de verdad. O sea, si eres incrédulo, por lo menos pregúntate esto. ¿Cómo es posible que alguien, ni un caudillo, no hay otra forma o no hay otra historia que pudiera reflejar algo así? Están muriendo de manera grotesca por el amor, por el entendimiento, por la paz que hay en su corazón. Esteban abrió los ojos y dijo, Señor, estoy viendo el cielo, y estoy viendo la gloria de Dios y recibiendo pedradas y todavía con tanto dolor, porque morir apedreado es algo, debe ser algo horrible. Y todavía tuvo el corazón, la paz en el corazón para decir, no les perdones este pecado, Señor. Wow. Podemos ser como Jesús, no, pero podemos anhelar ser como el Maestro y seguir sus pasos, porque Esteban dijo aquí las mismas palabras de nuestro Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Perdónales este pecado porque no saben lo que hacen, dijo nuestro Señor Jesús. ¿Quieres tener esa fortaleza? Acéptalo. Acepta el hecho de que Dios es real, de que Dios no es una fábula, es el creador del cielo y de la tierra. Dios conoce todo, está en todas partes. Dios es omnipresente, Dios su soberanía. Si Él dice que algo está bien, está bien. Si Él permite algo es por su voluntad. Él un día vas a tener la explicación de todo esto. Y porque Dios es Dios y es santo y estábamos tan lejos de Él, que espero que ahora entiendas, ¿no? Que sí, que estamos realmente lejos de Él y puedas bajar tu servicio y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque, perdóname porque ni siquiera había puesto atención en ti, Señor. Perdóname porque ahora poco a poco empieza a venir como gotas de agua en el desierto, entendimiento a mi pensamiento y a mi corazón, y te puedo decir, me siento muy lejos de ti, Señor. Me siento sucio, me siento, díselo, díselo.
Porque cuando tú lo declaras, te estás humillando delante de Dios y entonces humillado puedes venir y tomar el regalo precioso que es el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios que murió en la cruz, es el regalo perfecto, santo, digno. Lo único que te puede, es la medicina para tus males, es el agua que lava tu corazón, es el viento que refresca tu alma. Tómalo como tu único y suficiente sacrificio. Dile, te recibo, Señor Jesucristo, en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Señor, guíame. Desde este momento te entrego todo lo que soy. Ven tú a tomar control de mi vida, Señor. Hay cosas que todavía no entiendo, Señor. Alumbra mi pensamiento. Déjame conocerte y amarte, Señor. Quita este sueño cuando oigo de ti, Señor. Quita estas cosas que estorban, que pueda poner atención. Te entrego mi vida. Te entrego todos mis talentos. Te entrego todo lo que soy, Señor. Hazme tu hijo, Dios mío, Jehová. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, no hay otra forma de explicar lo hermoso que es humillarte delante de Dios. Porque humillarte delante de Dios te da permiso, te da oportunidad que Dios te levante y te diga, ven, ven hijo, ven a mis brazos, siéntate a la mesa del Señor. Una persona orgullosa nunca va a poder recibir eso. Porque Dios rechaza todo orgullo y vanidad, pero no rechaza y siempre acepta un corazón contristo y humillado. Dios los bendiga, mis hermanos. Los espero la semana que entra. Empezamos ya una nueva etapa. Se acaba esto, podemos quitar la imagen. No, la imagen está ahí, pero la podemos quitar. Se termina el inicio de la iglesia y empezamos por una temporada que nos va a dejar entender qué significa ser mártir, qué significa y cómo empezó la prédica del Evangelio y cómo se extendió por todas partes. Los espero la semana que entra, capítulo 8 del libro de los Hechos. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. ¿Me permiten orar por sus hogares? Padre bendito, eh, Señor, gracias por tu amor. Señor, que tu rostro resplandezca en cada hogar, Señor, que está escuchando esta prédica. Que tú, Señor, seas con cada familia, en cada hogar, con ángeles que protejan sus familias, sus hijos, sus casas, su economía, bendito Dios. Danos, Señor, la paz de saber que tú estás en control. Déjanos entender que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor. Bendigo a cada familia que escucha esto, Señor, a cada persona. Te lo digo, Señor, y te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Nos vemos la semana que entra.